Ok, pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta actividad que realiza el Colegio de San Luis. Déjenme prendo mi cámara también. El Colegio de San Luis a través de Casa Cols Angelitla Ixba y les damos la bienvenida al seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo, nuevas aproximaciones sobre su valor artístico y cosmovisivo en el contexto cultural mesoamericano. Antes de presentar a nuestra ponente del día de hoy, quiero agradecer primero al doctor David Vázquez Alguero, presidente del Colegio de San Luis, al doctor Tomás Calvillo Una y a la doctora Claudia Rocha Valverde, que son los investigadores que lideran el proyecto de Casa Cols Angelitla Ixba, así como a Paola y Anaí, que son las becarias que nos están o nos han estado apoyando con el tema de los correos, las inscripciones y la gestión de la videoconferencia a través de Zoom. Delia, te pedimos por favor apagues tu micrófono. También quiero agradecerles aquí a ustedes su presencia y por estar interesados en este seminario. Y bueno, voy a leer ahora la semblanza de la doctora Georgina. Y así, los que tengan por favor su micrófono encendido, les pedimos lo apaguen para no generar interrupciones que no son voluntarias, pero que bueno, Perdón, aún Lalo, ¿quién es? ¿Quién es que no lo veo en pantalla y yo creo que yo lo puedo silenciar? Es que no veo quién lo tiene abierto. Bueno, varios lo tienen abiertos, pero varios ¿cuál los es? tienen abiertos. Ahorita era Delia, pero ahorita ya no está haciendo ruido, entonces no sé quién más sea. Ismael, Bertrand, Yasmín, porfa, muchas gracias. Ok, entonces procedo a leer la Sí, semblanza de Georgina. gracias. Y Georgina nos va a presentar, va a abrir el seminario con la sesión intitulada La profundidad histórica de la escultura huasteca prehispánica. La doctora Georgina Parada Carrillo es arquitecta e investigadora independiente. Como arquitecta, trabajó en la Ciudad de México y en el estado de Chihuahua, colaborando en proyectos de música experimental, restauración e intervención de monumentos históricos y autoconstrucción en tierra. Realizó el doctorado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, recibiendo mención honorífica con la tesis El espacio recursivo reversible en la escultura huasteca en piedra. Sus líneas de investigación se han centrado en el arte precolombino, con especial interés en la organización del espacio sobre diversos medios. También ha buscado resaltar la necesidad de una teorización propia de la imagen indígena. Ha publicado artículos como Arquitectura y cerámica de casas grandes, una comparación entre conceptos espaciales, arquitectónicos y pictóricos, y El trazo de la serpiente cerámica pintada de casas grandes y teoría de la imagen indígena, que se encuentra actualmente en prensa. Les recordamos también, antes de pasar contigo, Georgina, que este es un curso, un seminario con valor curricular. Entonces, aquellos que todavía no nos comparten su nombre completo Luz por de el... nada. Tú pregúntales a todas las generaciones de la N quién ha estudiado con él y qué le enseñaron. Hablen silencios a Estela, porfa. Ah, ya quedó. Bueno, entonces sí, les comentaba, anótenos por favor su nombre para llevar el control de su asistencia. Y entonces ahora sí, cedemos la palabra a Georgina Parada Carrillo. Adelante, Georgina. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchas bien? Fuerte y claro. Ok. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Colegio de San Luis y a sus organizadores, a Eduardo Candelaria en Pacún y a Claudia Rocha por la invitación. Bueno, el interés en este seminario era, bueno, no solo hablar de la plástica escultórica huasteca y, ¿no? y todo el interés detrás de estas impresionantes imágenes, sino también entender que nuestro conocimiento actual también es un constructo histórico y a veces pues no sabemos, ¿no? Cómo llegamos a ciertas conclusiones o a ciertas interpretaciones. Entonces, antes de meterme en las imágenes, quise hablar una primera parte sobre cómo fueron entrando el conocimiento en este imaginario colectivo de las distintas piezas que fueron apareciendo desde el siglo XIX y cómo llegaron, cómo fueron recibidas. Eh,
Y bueno, para ya después hablar más, ya de una forma más centrada, ¿no? En los estudios, digamos, ya más formales. Pero sí, pues me interesaba verla desde un punto de vista un poco menos idealizado, ¿no? Sin tanta mitificación de que esto significa tal cosa y más bien entender por qué llegaron a esta significación y por qué nosotros nos encontramos en este punto y las entendemos de cierto modo. Bueno, pues por supuesto nuestro conocimiento de la escultura, como de muchas piezas artísticas, pues está completamente asociado, ¿no? A los acontecimientos, a las contingencias políticas y económicas, ¿no? Del momento. Y bueno, esta no es la excepción. Eh, Sabemos, por ejemplo, que durante el periodo colonial, sí, el padre Carlos de Tapia Centeno se habló que en la Huasteca Potosina, pues había un culto, ¿no? Hacia estas piedras que habitaban en los cerros, pero pues no habla más de ellas, es lo único que sabemos, que tenían mucha devoción, pero nunca menciona siquiera si eran antropomorfas, ¿no? Ni qué figura tenían, ni qué, por supuesto, menos qué representaban. Creo que de las primeras publicaciones que conocemos, pues es la de el capitán inglés James Betts, que llega como ingeniero militar, llega a trabajar en las minas de Real del Monte después de la independencia de México, cuando los ingleses pues vienen y se hacen cargo de esta compañía minera. Él, como ingeniero y militar, conoce a otro ingeniero que se hace pasar un personaje muy controvertido, que se hace pasar por ingeniero italiano que se llama Francis o Francisco Becelli, que, bueno, él está trabajando también para la compañía minera británica buscando una alternativa para descargar, para que los buques ingleses lleguen a otro lugar que no es San Juan de Ulúa porque está ocupado por los españoles, ¿no? Entonces él, como en 1825, creo, Becelli hace un plano, pues sí, hace la cartografía del río Pánuco y ahí consigue 25 piezas muy importantes que después se las vende al capitán James Betts. Betts las lleva posteriormente a Inglaterra, a Londres, y ahora pues se encuentran en el acervo del Museo Británico. Aquí en su publicación de 1837, en la revista de la Sociedad Geográfica de Londres, habla sobre las 25 piezas, pues muy someramente, pero sí publica este grabado de esta pues, pieza muy famosa y conocida, importantísima, ¿no? De la región huasteca. Y bueno, pero en realidad lo que le interesa a Beth es hablar sobre la expansión y grandeza del imperio tolteca. O sea, él lo que quiere demostrar es que los toltecas se expandieron mucho, llegaron hasta la Huasteca y además que son mucho más antiguos que los mexicas. Eh, por ejemplo, cuando mencionas las piezas ya aisladas, pues solo resalta, por supuesto, como una persona de su época, resalta la cercanía al realismo. Y bueno, el realismo para él, pues es la antigüedad clásica, ¿no? Habla, por ejemplo, de la escultura 2, que es la de la izquierda, habla que está muy bien proporcionada, que es semejante al cuerpo humano real, y de la escultura 11, que está reconstruida esta parte, pero del rostro, pues dice que es muy realista, ¿no? Es lo que a él le interesa. Eh, Habla sobre esta pieza, que es un fragmento de lo que dice que es una figura de dimensiones herculeanas o colosales, o sea, es la antigüedad clásica su base, ¿no? Y lo que menciona es la parte superior de las piernas de un personaje antropomorfo. Y lo que él menciona es que lo que parece un maxtla, que bueno, esta imagen es muy mala, no tengo una imagen de frente, él lo asocia con los textiles representados en Palenque. Entonces él empieza a hacer esas relaciones con lo maya, porque en realidad pues, no es muy parecido a lo de Palenque, se parece más a los textiles en las imágenes mexicas. Pero lo interesante de esta pieza que no menciona el capitán Betts es que de la parte de atrás pues tiene la parte inferior de dos piernas que terminan en garras, muy, muy semejante a pues, la famosa escultura llamada la apoteosis que se encuentra en el Museo de Brooklyn. Y bueno, lo más interesante de esta pieza es que por sus dimensiones, pues viene siendo 1.3 veces más o menos más grande que la apoteosis. Si esta es la de Brooklyn, por ejemplo, esta sería la del fragmento del Museo Británico.
Como pueden ver, bueno, este sí es el diseño de la del Museo Británico, que es muy semejante, ¿no? Podemos decir que es el mismo tipo de escultura que lleva un personaje de frente y otro descarnado en la parte de atrás. Después vamos a seguir hablando sobre sus personajes. Esta es otra escultura que lleva Betts al Museo Británico. La pintura, este dibujo no es de la publicación de Betts, esta la publica después Herbert Spinden, muchos años después. No dice que es un dibujo antiguo, pero no menciona Spinden de qué año es. No, pero es una figura interesantísima. Después vamos a hablar sobre el personaje que está detrás, porque Spinden considera que es un antecedente de las figuras dobles, ¿no? De las que son un personaje vivo de frente y detrás un descarnado. Y bueno, algo que menciona Betts, por ejemplo, como ingeniero, pues él se interesa en el tipo de piedra. Esta es una piedra fosilífera, o sea, es una piedra caliza hecha con los restos fósiles eh, de pequeñas conchas y animales marinos. Y bueno, un criterio extraño que él dice es que sí tienen que ser muy antiguas porque la piedra está muy desgastada, entonces sí son muy viejas, ¿no? Entonces es una hipótesis de que que el imperio tolteca es mucho más antiguo, ¿no? Bueno, ya entrando en otro personaje también muy controvertido, es un escritor norteamericano llamado Benjamin Norman, que él, bueno, a raíz del éxito del libro de John Lloyd Stephens sobre su viaje a Yucatán y al sureste mexicano, pues él desea hacer su propio viaje a Yucatán y al sureste y después hace otro viaje a Tamaulipas y a Cuba, ¿no? Bueno, es obviamente muy criticado por sus contemporáneos, no lo bajan de completamente fantasioso, pero bueno, tiene algo de interés, ¿no? Sus publicaciones, también critican mucho sus grabados. Y bueno, por ejemplo, esta es una pieza que él encuentra en un lugar que llama Rancho de las Piedras, que por el lugar que él especifica parece estar al sureste de Topila, el cerro Topila, en la planicie costera del norte de Veracruz, pero no dice más, ¿no? Da unas coordenadas, pero las coordenadas no coinciden con ese lugar. Eh, esta pieza como es muy pequeña, la manda al Museo de Brooklyn, entonces la podemos encontrar, la fotografía, y bueno, ahí se ve, ¿no?, el interés de este personaje, que es exagerar sus descubrimientos, pues la imagen parece muchísimo más grande, aunque sí da las dimensiones y dice que es del tamaño de una escala real, pero bueno, por la proporción de lo que está alrededor, parecería que fuera una gran pieza, ¿no? Por supuesto, destaca el parecido con la antigüedad clásica, dice que pues son realistas, eso es lo que les interesa, ¿no?, en esa época. También publica este grabado de una figura muy, muy extraña. Él dice que es una esfinge, que es un cuerpo de tortuga y cabeza humana. La verdad, esta pieza, pues sí, no hay registro de ella. No se parece a las figuras zoomorfas de la Huasteca, que son muy masivas. Esta está como articulada. A mí me recuerda un poco a la tortuga del altar de la Estela C de Copán, por la articulación, ¿no?, de las patas y el cuerpo de arriba. Pero la verdad, como no es nada estricto, Benjamin Norman, podría ser que la vio en otro lado y lo confundió o se lo inventó. Entonces sí es muy extraña esta imagen. Esta también es extraña, pero después vamos a verla. Se parece mucho a otra escultura que publica Seller, y aquí menciona que tiene 3 cabecitas acá arriba, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y esta de la derecha, que es una losa circular con un relieve pues muy, muy extraño, dice que mide 12 pies, o sea, sería un relieve enorme, pero lo que es más, estas figuras a lo mejor la Huasteca no se han encontrado, pero lo que es curioso es que la parte superior del rostro está escalonado y es muy semejante a ciertas imágenes olmecas, que terminan su cabeza como si estuviera escalonada, y además por la estilización de unas 2 bandas cruzadas, bueno, que parecen brazos, aunque no dice que son brazos, pues parecen algunas figuras de olmecas de contorsionistas, del modo en que las estilizan, y también por la parte de arriba. No sé si también Elsa la vio cuando fue su viaje al sur y luego la confundió, o de verdad sí aparece una imagen semejante en la Huasteca, que sería pues algo muy interesante. Pues no se conoce dónde está esa pieza. También reporta esta losa con este relieve, con una figura que parecería un personaje de brazos cruzados. No lo ve en el rancho de las Piedras, sino en otro lugar más cerca de Pánuco.
y después vamos a hablar de estas figuras de brazos cruzados en la Huasteca. Y bueno, también de las piezas muy importantes que sí llevó a Brooklyn Norman, pues son las que están en el museo, en la famosa apoteosis a la izquierda, otra figura que también podría venir del mismo lugar, él dice que viene de San Vicente Tancuayalao, y después Spinden lo relaciona con, lo asocia a las ruinas de Chilituyum o de Nueva. Y bueno, lo más interesante es que estas piezas se las presenta, no son del mismo viaje que hace, estas se las presenta la señora Anne Chase, que bueno, es un personaje muy interesante en la política mexicana porque estaba casada con el cónsul norteamericano, pero durante la guerra con Estados Unidos, pues corren al esposo, al cónsul que está en Tampico, pero ella como es irlandesa se queda y pues en realidad trabaja como espía para la milicia norteamericana, entonces exagera hacia los mexicanos, les exagera la idea de que vienen una cantidad muy grande, un ejército demasiado grande, y entonces el ejército mexicano se retira de Tampico y les deja abiertas las puertas de Tampico y lo toman con muy pocos militares y bueno, ella se vuelve para la heroína de Tampico, Anchase. Y aquí está, esta es otra pieza que también se la presenta a las Anne Chase y se la lleva también a Brooklyn. Es un recipiente de piedra con dos cabezas de serpiente. Esta es otra de las figurillas que él trae de Pánuco. Bueno, yo lo pongo para comparar un poco, ¿no? Si sus dibujos coinciden con la realidad, pues a veces no son tan correctos. Entonces, tendría que tomar en cuenta. Bueno, ya hablando de un trabajo mucho más científico, más estricto, es la visita que hace un precursor, ¿no?, de la cartografía en México, Antonio Cubas, que va con otro grupo, hacen un recorrido en el camino de Tulancingo, creo, a Tuxpan, y pasan por los que llaman los terrenos de la mesa de Metlatoyuca en la Sierra Norte de Puebla. Y ahí, que es, bueno, es el límite todavía de la Huasteca, y ahí encuentra estas figuras, estas especies de estelas, que él les llama, que son unas momias, ¿no? Como si estuvieran envueltas en papel. Ahora, como nosotros ya conocemos otras imágenes de Cihuacoatl, mexicas, pues sabemos que es una cercano a una representación como Cihuacoatl, pero no sé, pues para ellos, por qué eran una especie de momias. También reporta esta relieve, que es un personaje de brazos cruzados. Y esta otra imagen, muy extraña, que está pero en el estuco de una piedra, pero vemos que son dos bandas cruzadas que vamos a ver seguido en la Huasteca en varios relieves, ¿no? En 1866, 1867, también el topógrafo, el ingeniero Alejandro Prieto Quintero, que es historiador del estado de Tamaulipas y después fue gobernador, hizo una visita también a la región de la Sierra de la Palma, cerca del municipio de Altamira, en Tamaulipas, y él reporta pues varios objetos, cerámicas, figurillas de barro, y algo muy curioso que él dice es que encuentra varias estelas de piedra, pero con imágenes, con figuras humanas, y además que encuentra restos de óseos debajo, entonces él dice que son cementerios, pues eso no, que yo sepa, no se ha encontrado, y habla sobre los montículos que están sobre la Sierra de la Palma, que después vamos a hablar varias veces de este lugar, porque parece haber sido un lugar muy importante de culto en el sur de la Huasteca Tamaulipeca, y ahí también dice que él ya no las ve, pero dice que los lugareños le dicen que había tres estelas antropomorfas que después él encuentra en unas casas de Altamira. Dos están ahí todavía y una se fue a Europa. No dice cuáles son, pero yo siempre las he relacionado con las dos estelas que también vienen de Sierra de la Palma, que Joaquín Mead publica en 1942. Por la medida, porque Alejandro Prieto dice que miden 60 centímetros, que es exactamente lo que miden ellas, y también se parecen mucho a la tercera escultura, que es, al menos en la década de los 30, pues estaba en París. Y bueno,
Otro trabajo muy importante donde se, se habla, ¿no?, sobre la escultura huasteca, pero es quizás ya el primer trabajo en donde ya hay un interés formal en asociarlo con una tradición, con fuentes literarias, que es, bueno, es la escultura, la famosa lápida de Tepetzintla, que encuentran en realidad, bueno, parece entonces para la época de Alfredo Chavero, en 1877, que dan la primera presentación de su trabajo de la Piedra del Sol. Esta pieza estaba en piedra labrada, pero decían que venía de otro lugar más cercano, que es Juan Felipe, ¿no? Y también publica esta otra pieza muy interesante. Él la ven en una casa particular en Tuxpan, pero dicen que viene del sitio de Tanguijo, en el municipio de Tamiagua, cerca de Tuxpan. Entonces lo que dice Alfredo Chavero es que este personaje es, pues, él lo asocia con la misma personaje del centro de la Piedra del Sol, pero dice que este es el Sol en su caída diurna. Entonces, en realidad, no es una representación de Tonatiuh, sino de Xontemoc. Y sobre la pieza de Tanguijo, dice que este personaje femenino es Ochomoco, que es la pareja femenina de la pareja primordial Ochomoco y Zipactonal, y que el personaje que está sobre ella, que se funde con su rostro, con su tocado, es el mismo sol diurno, Xontemoc, y que en realidad todo esto representa el matrimonio entre el sol que cae y la tierra, ¿no? Que es el lodo. Y la tierra, la noche, y bueno, asocia esta imagen con el Omequalistli, que es el inicio del tiempo, lo que da inicio al calendario, ¿no? La puesta del sol. Bueno, estas son más ya una fotografía real de la imagen, es un poco diferente al dibujo que publica Alfredo Chavero. Y bueno, y la pieza de Tepetzintla, como se cree que en realidad estaba boca abajo, horizontal, y es un altar, ¿no? Y bueno, otras exploraciones muy importantes y que dieron a conocer la escultura huasteca es la visita de Edward Seller a la región de la planicie costera en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. Ahí reporta muchos sitios que están sobre pequeños montículos y sobre pequeños cerros en la llanura. Habla sobre el tipo de construcción, las ruinas, y más que nada muchos lugareños le muestran dónde estaban anteriormente algunas esculturas. Entonces, gracias a esta visita que hace Celia, sabemos que algunas estaban o en las esquinas de las estructuras piramidales de los Q o en las cimas de pequeños montículos. Dice que él mismo vio cómo se traían una escultura de arriba de la cima de uno. Y bueno, él habla mucho del sitio de las ruinas de Palachó, del Cerro Palachó o Tampalats, con ese tipo. Y una pieza muy importante que encuentra es pequeña escultura o altar, que él dice que es como un hombre sapo, que está en el centro de una plaza rodeada de estructuras. Y bueno, ahora no se sabe dónde está. Cuando Walter Staub fue en 1920, todavía la encontró ahí en Paracho y le tomó una fotografía. Pero bueno, ahora no se conoce, pero pues hay que ver la forma del tocado con tres cabecitas, como la que publica Norman. Y también muchas otras cosas que publica Seller y que yo conozco ya donde estén, son todas estas estelas con relieves geométricos o relieves de ave. Aquí volvemos a encontrar la figura con las dos bandas cruzadas, con lo que Seller dice que se parece al juego del patoli mexica, ¿no? Y también reporta este monolito de Tapacayal, cerca de Tanquián. Y lo que él dice que de un lado pues tiene el glifo calendárico 2 conejo, Hometoshli, y del otro lado dice que es 13 muerte, pero bueno, eso ya ha sido más cuestionado por otros investigadores, ¿no? Pues es confuso, ¿no? También se lleva al Museo de Berlín, se lleva esta pieza de Tanquián.
Bueno, ya otros años después, Seller va a dar a conocer su famoso trabajo sobre las estelas de Huitzilopochtli. La primera vez que aparece publicada la de Huitzilopochtli, que ahora está en el Museo Nacional de Antropología, es en un texto de Celia Nuttall sobre los ritos de penitencia de las antiguas Américas, aunque sí la menciona para hablar sobre este ritual de perforación de la lengua, pero pues no menciona nada de que sea huasteca ni por qué está ahí. Y más adelante, Seller, otros años después, publica el Estele Chañís, que encuentra en la hacienda de San Isidro, cerca de Tuxpan, pero la gente le dice que viene en realidad de un lugar que se llama Huilotzintle, y él considera que la otra estela, que en ese entonces está en Jalapa, también viene en Huilotzintle, y bueno, también conocemos que muchos años después, Nelly Gutiérrez pues, publicó un pequeño artículo sobre este pequeño fragmento que encuentra en París, pero dice, bueno, que también puede ser de la misma mano que los que hicieron las estelas de Huilotzintle, y ya es cuando se habla, ¿no?, de esta famosa escuela de Huilotzintle, de la que también ya habla Silvia Trejo después. Y bueno, otro trabajo muy importante es, es la publicación de este culto fálico en la región huasteca, específicamente en Yagualica, en el estado de Hidalgo. Y bueno, en 1893 se le pide como comisionado a Luis Alfonso Escandón, que era periodista y además es pionero en la historia del estado de Hidalgo, que haga un informe para la exposición colombina de Chicago. Entonces él decide ir y hacer una visita de campo y encuentra muchas esculturas fálicas que manda para la exposición, y además hace dibujos lamentablemente se perdieron y su memoria también se perdió. Solamente hay un pequeño resumen que se publicó hasta el 2006, que se había quedado oculto en la Universidad de Hidalgo. Esta imagen famosa que él encuentra es el primero que la reporta, y después Nicolás León pues publica la fotografía famosa, ¿no?, en una que ahora todos conocemos, en los anales del Museo Nacional. Bueno, otra de las visitas muy importantes para el conocimiento de las esculturas huastecas es la que hace Walter Hughes entre 1904 y 1905 a la misma zona en la planicie costera que visita Seller anteriormente. Fuchs viene de trabajar con el suroeste americano, entonces él viene de hacer etnología con los Hopi, con los Zuni, con los indios pueblo, ¿no? Entonces hay que entender cómo se hacía la arqueología del suroeste. Se empezó con los trabajos etnológicos a partir de los indios pueblo, y después a ellos se les atribuía los restos arqueológicos. Ese es algo, bueno, que ya ha sido criticado por los arqueólogos modernos del suroeste americano. Entonces es un poco lo que hace también Fuchs, ¿no?, porque él asocia todas estas piezas antiguas con los modernos habitantes de la Huasteca, con los Tenec y con los personajes que estaban a la llegada de los españoles, ¿no? También otra cosa que quiere hacer Fuchs, él quiere ligar las ruinas huastecas con los mound builders del Mississippi. Entonces él dice que, por ejemplo, en el Mississippi, tanto como en la Huasteca, se construyen los montículos de forma semejante a base de tierra, y que es diferente al resto de Mesoamérica, porque en Mesoamérica pues, son sillares de piedra. Esta es una de las estelas que él publica, está girada, claro, pero aquí vemos una figura importantísima para la escultura huasteca. Luego vamos a hablar de este diseño. Volvemos a encontrar las dos bandas cruzadas, y también es la primera vez que se hace mención a este personaje encorvado que tiene como una especie de estaca, una vara. El Hughes dice que, pues, que nunca ha visto nada así, se le hace muy extraño, y después en Washington dice encontrar estas otras figuras que son muy parecidas, y bueno, ya se da cuenta que es una especie de tipología, ¿no?, propia de allá. Y algo muy raro que dice, interesante que dice Hughes, es que le ve un aspecto animal, pero es extraño porque estas piezas que él presenta no son tan zoomorfas, y después íbamos a conocer esculturas encorvados con bastón que sí son muy cerca a los homorfo. Entonces es interesante esa observación que se Hughes. También no sé por qué menciona que este encorvado se parece a los collares de piedra taínos
de Haití y de Puerto Rico. Bueno, él hizo un trabajo muy importante en Puerto Rico, entonces, pero no sé de dónde lo encontré parecido. Eh, bueno, ya ahora más adelante, unos años después que Fuchs, viene Walter Staub, que es eh, un suizo, un geólogo petrolero, invitado por la compañía de petróleo La Corona, que creo que es una filial de Shell. Y bueno, ya no es la minería, ¿no? Ahora es el petróleo lo que llega a la Huasteca y gracias a eso, pues también existe, ¿no? El registro de muchas de estas piezas. Y aunque Walter Stau no es historiador ni antropólogo, pues es de los trabajos más interesantes para conocer muchas piezas huastecas, porque todavía él encuentra, como esta a la derecha, la encuentra en pie. Reporta las mismas estelas que Seller muestra en dibujo, todavía están en Topila. Reporta esta estela zoomorfa. Habla sobre las esculturas femeninas, dice que son que es muy importante el culto de este personaje femenino porque son la mayoría y porque están en lugares privilegiados en la parte de la cima de las estructuras o en las esquinas de los montículos. Y es la primera vez, bueno, la primera vez que yo veo que se habla de que es una diosa de la tierra, el Odin le llama él. Él dice que tiene que ser una divinidad y tiene que tener poderes sobrenaturales porque tiene mucha importancia y además es mucho mayor en número que los personajes masculinos. Ya más adelante sabemos que eso no es verdad porque también hay muchas esculturas masculinas. Y hay algo que él menciona reporta, por ejemplo, esta escultura muy interesante que no sé si también si se la llevó al Museo de Berna. Esta de la derecha sí se la llevó al Museo de Historia de Berna, pero él no sé por qué dice que tiene rasgos arcaicos. Luego vamos a ver que pues a lo mejor no estaba tan correcto. Y otra cosa que él relaciona con lo arcaico es las formas planas, ¿no? De la escultura huasteca y que es entre un relieve y una figura elevada. Él dice que se diferencia de otras piezas como las de las recién descubiertas del adolescente Tamuín, que bueno, asocia lo plano con lo antiguo y las formas curvas con lo más tardío. También reporta esta escultura que está en el Higo, en un municipio de Veracruz, y dice también que tiene rasgos arcaicos. Luego podamos ver esa pieza con más detenimiento. Publica las esculturas, las recién esculturas descubiertas en 1916 en el Consuelo. Menciona que son posiblemente de la misma mano, dice que se parecen mucho, me imagino que se refiere a esta que también tiene diseño sobre la piel semejante a la figura que conocemos ahora como el adolescente. Y bueno, ya más adelante, varios años después, sabemos que en 1945 se encuentra en lo que ahora es el sitio arqueológico de Tamto. Esta es la Estela Castrillón, encontrada en los terrenos de un asturiano, de una persona que vivía cerca de Tamuín, Indalecio Castrillón. Y más adelante, en los 60, pues se encuentra ya esta pieza con la misión etnológica y arqueológica francesa, liderada por Gois Treserpean, que da pie, ¿no? a las excavaciones en Tamto. En 1954, Walter Kierkegaard, que es un discípulo de Seller, publica un pequeño artículo sobre esta pieza que está en el Museo Etnológico de Berlín y que podría ser considerada como la primera monografía sobre una pieza específica de la Huasteca. Esta escultura femenina dice que viene de la hacienda de Tóbalo, cerca de Pánuco, pero no sabe exactamente cómo llegó al museo, solo dice que para el 1920 pues ya era parte, ¿no?, del acervo. Y bueno, él relaciona esta figura ya abiertamente con Tlazolteotl. No sé por qué él menciona, por ejemplo, el tocado con dos serpientes, que es así como se representan las diosas de la tierra en los códices mixteco-poblanos. Y para las cosas más interesantes que él habla es sobre sus cualidades plásticas. Destaca pues lo plano, dice que vista de lado pues es casi como un pilar muy delgado. Y, por ejemplo, lo que dices que a diferencia de
que no podría tener relación con lo maya, aunque los huastecos estén asociados a un grupo mayense, porque la escultura maya nunca se separó del pilar, o sea, nunca realizó escultura en bulto hasta que llegó la invasión tolteca. Entonces, eso es un punto interesante que él menciona, ¿no? Como independizarlo de lo maya. Otro de los trabajos más interesantes para el conocimiento de la escultura es la visita que hace Alfonso Medellín Senil al sur de la Huasteca. Bueno, él trabaja en realidad en cerámica del Totonacapan y hace una pequeña exploración, un trabajo pues, etnográfico muy interesante porque ahí podemos ver cómo los habitantes de la Huasteca Meridional, que son nahuas, no Tenec, hacen uso de estas figuras, ¿no? ¿Qué función tenían en sus prácticas? De lo más interesante sobre esta figura femenina, que dice que proviene de la mesa de Cacahuatenco, un sitio, unas ruinas arqueológicas muy importantes en el municipio de Huatlán de Madero, en Veracruz, y que parece entonces lo encuentran en un templo en la comunidad de Xitalcoayo, y que pues mucha gente la quería, pero solamente los de Ojital le hicieron su fiesta de vida, se la pudieron llevar al templo, y bueno, ya ahí le ofrendan alimentos, pero lo más curioso es que llega él después, en su visita varios años después, la pieza ya no está, ahora sabemos pues que está en París, cómo llegó no sabemos. Otra mención muy interesante sobre esta figura de Tecomán Xochitl, en Chicontepec, también en la Huasteca Meridional, y habla sobre una historia, ¿no? De que un burro la tira, la decapita, porque al burro le mordió una víbora, se muere, y entonces se lo atribuyen a la pieza, entonces le tienen un poco de temor, y las mujeres la llevan al Cerro Cihuatep, le hacen su ofrenda, su templo, y ya después, bueno, ya antropología se la lleva, pero ellos van y ponen otras pareja de piezas, un hombre y una mujer, al mismo cerro, ¿no? También publica esta figura muy interesante que para el tiempo de Medellín estaba en Naranjo Zamatlán, aunque dice que viene de Tantima, y ahora no sé por qué está en San Luis. Habla sobre varias piezas que están todavía en su sitio original y que al menos eso es lo que los lugareños le dicen, ¿no? Y que no se deben de mover porque les tienen mucho miedo. Él relaciona la gran cantidad también de personajes femeninos con un culto lunar, con Tlazolteotl, y dice, bueno, que se justifica todos estos mitos que hay de que antes de la llegada del nuevo sol, de Huitzilopochtli, pues estaban bajo el reinado de la luna, y bueno, es parte de lo que él utiliza para justificar esta gran cantidad de figuras asociadas con Tlazolteotl. Él publica esta pareja de figuras de Ixcatepec, que la gente le dice que viene de las ruinas de Palmas Altas. Él menciona que están hechas pues, por la misma mano, que sí, bueno, son muy parecidas. Y lo que dice sobre el personaje masculino es que el tocado es una especie de jaguar, de tigre, le dice que está como devorando al rostro humano, que entonces es el sol, y como ella pues está asociada a la luna, él debe ser el sol, ¿no? Y menciona que hay muy pocas representaciones, o se pregunta por qué no hay representaciones del sol, ¿no? O figuras solares en la Huasteca. También reporta este personaje de Ixcatepec, también del Nanú, pero este sí está todavía de pie en las ruinas de Palmas Altas. Eh, Publica la escultura de Aguateno, que está en un museo de antropología de Jalapa, muy interesante porque tiene, pues parece ser una figura doble, ¿no? De un lado, un personaje antropomorfo, aunque está pues muy deteriorada, muy fragmentada la pieza, y del otro lado, lo que podría ser un personaje descarnado. Lo que es interesante aquí es la base sobre la que se sostiene, que parece un personaje bicéfalo. De un lado dice Medellín Senil, que es un rostro descarnado, sostenido por un atlante. Esta es la cabecita del atlante y este sería su pectoral. Y del otro lado dice que es un jaguar, también sostenido por un atlante, ¿no? Por ejemplo, destaca la figura de este lagarto o persona Cristo de perfil, y dice que es muy parecido a los que se encuentran en Tula, y asocia además la plástica de esta figura de Huateno al periodo tolteca, y dice que bueno, debe ser como del año 1100, 1900.
Otra de las figuras que publica Medellín Senil es este personaje de la antigua, Chicontepec, que dice que es el primer personaje, la primera representación del Señor de la Muerte o de Mictlantecutli. Dice que tiene aquí otro rostro en este órgano, aunque en realidad no parece un rostro. Ya de cerca se ven como 4 circulitos parecidos a los que tiene el pectoral. Me interesa destacar eso porque la escultura huasteca, lo que yo defiendo es que siempre hace una simetría entre la cabeza y el pectoral y el tocado que lo rodea y el órgano o corazón que tiene siempre a la vista. Entonces, a mí, por eso, yo no creo que este sea un rostro. Otra figura muy interesante que publica, pero la verdad yo no sé dónde esté hoy día, sería interesante verla, es este personaje como de rostro hinchado, ojos muy hinchados, las mejillas infladas, la boca como si estuviera soplando. Dice que es una cultura muy extraña, muy sui generis, pero que su origen huasteco es indudable. Ya después vamos a hablar de este rostro de obeso. Y bueno, habla sobre estos personajes con bastón encorvados. La gente de ahí le llama viejitos libidinosos por su asociación con un culto fálico. Él dice que son representaciones del viejo dios del sol. Esta la ve en Tamatopo, pero le dicen que viene del sitio de Metlatoyuca y bueno, ahora está en Nueva York. Y bueno, pues habla, esta pieza impresionante, pues habla por sí misma, ¿no? O sea, la expresividad es muchísimo. Y bueno, ya hablando de otros descubrimientos, de piezas importantes, en 1956 se encuentra esta figura que ahora está en el Museo Nacional de Antropología, pues muchos la conocerán, muy importante, muy interesante por la cantidad de elementos iconográficos que tiene, ¿no? Esta la encuentran en una casa habitación en la comunidad de Naranjos, en el municipio de Naranjos, Amatlán, en Veracruz. Y bueno, en una publicación de Lina, en el año 1956, no está firmada, pero se menciona que es una representación de Quetzalcóatl. Ya se le da el mote de Quetzalcóatl a ese tipo de representaciones, aunque la gente, los lugareños, cuando lo encontraron, pues dicen que es el señor de la vida y la muerte, ¿no? Entonces también ya se está asociada a estas ideas de personajes que son vida, muerte, dualidad, y también Quetzalcóatl. Cuando es una escultura de piedra, pues la quise mencionar porque es la única escultura en madera que existe. Fue encontrada en entre la ribera del río Tamuín, cerca, en un lugar llamado el Caracol, cerca de Tamuín, del Consuelo, y por la misión, durante las excavaciones de la misión arqueológica y etnológica francesa. Bueno, ya más adelante vamos a hablar sobre su cercanía con la plástica de algunos otros personajes masculinos de la Huasteca. Es lo que mencionan menciona Gais Treserping en el artículo, bueno, para justificar que la escultura es del posclásico tardío. Él menciona que puede estar hecha en madera de chijol, que es un árbol, una madera muy dura, y es interesante porque esa madera no flota. Entonces, bueno, es como la duda de cómo llegó ahí, ¿no? Al lecho del río. Ese es otro descubrimiento interesante, en épocas más recientes, de una escultura femenina cerca de la Sierra de la Palma, en el ejido de los Esteros, que también se encuentra, la descubrió un lugareño. Pues iconográficamente es muy interesante, pero por el tipo de piedra, que es por los fósiles y los huecos que deja este tipo de piedra caliza, es muy difícil de descubrir cómo está hecho, por ejemplo, su tocado. Es muy interesante, a mí me parece como un hueso de algún animal o algo así, pero sí es complicado, pero sí es una pieza muy interesante que está hoy día en el Ayuntamiento de Altamira. Y, bueno, más adelante, en la publicación de Jesús Nares, unos años después, él, pues no sé, la asocia con Tlazolteotl y además habla largamente sobre todas las funciones de Tlazolteotl en los códices, cómo se representa y todo, pero al mismo tiempo dice que no tiene
elementos iconográficos para asociarlo con Tlacilteotl. Entonces también es extraño, ¿no? Porque a veces como que ¿por qué caer en hablar largamente de estos personajes cuando a veces no hay una justificación plástica, ¿no? Para asociarlo? Porque dice que, pues no, que iconográficamente es muy difícil distinguir qué tiene y que pues no comparte cosas con Tlacilteotl. Pero bueno, el artículo se trata casi todo sobre eso, entonces eso es raro. Eh, esta pieza también es muy interesante. Y bueno, no nomás las situaciones políticas y económicas pues han dado pie a dar a conocer las culturas en la Huasteca, también las ambientales, ¿no? A raíz del huracán Debbie en 1989, creo, en las laderas del río Pantepec, que es un afluente del Tuxpan, aparece esta figura, le encuentran unos niños jugando, que bueno, que asocian con el Señor de la Muerte, porque por supuesto tiene la cara descarnada. Humberto Besoberto, que lo publica, menciona que se parece mucho a La la pared. menciona que se parece mucho a la escultura de la antigua Chicotepec que Medellín publicó. Pues es muy interesante lo que tiene, lo que lleva en su torso, tiene una mano humana, pero en otra termina en garras, toman el órgano que tiene aquí, el órgano además está perforado. Y bueno, es una pieza bastante interesante. Unos años después, también conocemos la publicación de Lorenzo Ochoa, que en su visita que hace al sur de la Huasteca, publica estas tres esculturas, y bueno, de lo más interesante que habla es del culto, ¿no? Detrás de estas piezas, por la misma gente, los lugareños, ya algunos pueblos mestizos, en especial encorvado, ¿no? Que dicen que mucha gente de fuera viene y le toca la joroba para tener éxito, ¿no? Y también por esta pieza, la de Piedra Labrada, en el municipio de Cerro Azul, también cuando le cuentan a la gente que cuando le encontraron, pues empezó a llover mucho, demasiado y no paraba de llover, y le decían Tlaloc, le hicieron también su fiesta, y bueno, los curas se enojaron, lo prohibieron el culto, pero de todas formas, pues sigue ahí en pie, en el mismo sitio, y además, pues la gente le tiene mucha devoción, incluso siempre los curanderos van, ¿no? Para pedir, para, pues, para hacer, no sé, sus trabajos. Y bueno, ya en épocas más recientes, pues obviamente es un granito en la escultura huasteca, el descubrimiento del enorme relieve de Tamtoc, el monumento 32, después vamos a hablar de él, y por supuesto de su ofrenda, la escultura, la escultura de la mujer escarificada, o a veces que le llaman Venus, o monumento 33. Y también unos años después, el equipo liderado por eh, Gustavo Ramírez en el sitio de Celaya, en el Mante, al sur de Tamaulipas, encuentra esta figura que también no carece de importancia. Ahorita vamos a ver por qué es interesante esta figura. Y también encuentra, por ejemplo, esta losa con relieves, ¿no? Que tiene cierta semejanza con los relieves de Tamtoc. Y también más adelante, unos años después, el mismo Gustavo Ramírez Castilla encuentra estas esculturas en la Sierra de la Palma. Es un sitio, al parecer, fue un sitio muy importante de culto. Y lo más interesante de estas piezas es que aunque tienen la misma iconografía que las esculturas exentas en bulto, por ejemplo, vemos aquí el tocado de abanico y aquí la forma de los brazos, estas piezas pues no son exentas, no es escultura portante como el resto de la escultura huasteca, sino que está unida al paisaje, ¿no? Entonces vemos que todos pues, nos siguen sorprendiendo los descubrimientos en la Huasteca de que creemos una cosa y vemos que no siempre hay algo nuevo, ¿no? Algo interesante que dice Gustavo Ramírez es que en la parte de arriba de estas superficies de piedra tienen unos huecos y que a lo mejor pueden ser utilizados para rituales, ya sea depositar agua. Y bueno, no se podía dejar de hablar sobre el descubrimiento de esta escultura en Hidalgo, Majac, en el municipio de la Motemapache, en Veracruz. Bueno, no voy a hablar, ¿no? De todas las cuestiones políticas de la interpretación y los usos posteriores detrás de ella, pero bueno,
lo que dice María Eugenia Maldonado Vite en su publicación y luego posteriormente también lo adjudica a la segunda figura femenina encontrada también cerca del mismo sitio, es que ya no se trata de una deidad, se trata de una mujer gobernante, una mujer de élite. También ya Kim Richter en otro artículo también había hablado sobre estas representaciones femeninas que también pueden estar asociadas a personajes reales, quizás gobernantes o personajes de alto rango. Eh, Alguna de las razones por las de que Maldonado Vite dice que es un gobernante, pues es por sus atuendos, su parafernalia, pero principalmente ella se basa en los registros coloniales sobre el sistema político en la Huasteca, ¿no? Que era un centro, bueno, que era un centro principal y otros periféricos, pero que eran semiautónomos. Habla sobre Nicolás de Vite, sobre el sacerdote, creo que dominico, que a partir de sus cartas del siglo, creo que en 1554 o algo así, si no me equivoco, pero especialmente habla sobre los registros que hace Gómez Nieto en 1532 en su visita a la Huasteca, después de ser mandado por el gobernador de Pánuco, Nuño de Guzmán. Entonces, Gómez Nieto menciona que estos pequeños estados semiperiféricos y semiautónomos eran hereditarios, pero en caso de que no tuvieran una descendencia masculina, podía ocuparlo una mujer, ¿no? Entonces, eso es en lo que se basa un poco María Eugenia Maldonado para decir que tal vez sí podría ser una mujer gobernante, ¿no? Por la importancia, ¿no? De realizar un tipo de figura. Eh, ya con este tipo de tocado lo conocíamos, por ejemplo, en esta figura del Museo Británico, pero también aparece en esta otra del municipio de Tihuatlán, también en Veracruz. También Maldonado Vite publica esta figurilla de barro, que también parece tener un tocado muy semejante. Esta figurilla que viene de Tabuco está datada como entre 1200 y 1300 después de Cristo, y también además posteriormente excavan en el sitio donde encontraron la segunda mujer, la segunda escultura, y encuentra también material cerámico que pues, pertenece al posclásico temprano. Entonces en realidad lo que dice es que esta figura pues es al parecer más temprano de lo que se creía. No, no, no voy el tiempo. Bueno, después de hablar sobre antecedentes, bueno, ya quisiera meterme un poco a lo que es el corpus escultórico huasteco. Algunos de los temas y problemáticas que creo que es importante tomar en cuenta es, por ejemplo, pues, la cuestión del tiempo, la temporalidad de la escultura, la relación con otras producciones mesoamericanas, pero solo hablaré de una. También la relación con otros soportes dentro de las mismas producciones huastecas, las estrategias de sistematización o cómo abarcar todo en esta cantidad tan grande de corpus escultórico. Y bueno, por último quería pues, hablar sobre algunos elementos iconográficos, pero repensados a partir de la interacción entre las figuras, es decir, su modo de composición. Bueno, hablando del tiempo, pues es inevitable que esta separación tripartita de la historia mesoamericana pues no influya aquí, ¿no? Entonces, de forma inconsciente pues se ha creado esta idea de que hay una escultura preclásica, que al parecer pues pertenece a este periodo. Hay otra escultura del clásico que aparte pues conocemos prácticamente solo por el sitio de Tamtau, y está muy bien definida porque es escultura en relieve, no es escultura exenta. Y por otro lado, pues tenemos toda la gran cantidad de escultura que no viene, pues no conocemos ni de dónde viene, no viene de ninguna excavación controlada, no se sabe ni de dónde es, y además pues tiene cualidades muy diversas, aunque bueno, hay cosas que comparten, como la mayoría son portantes, son exentas, y además, pues son muy planas, aunque ya hemos visto que no, que también hay figuras cilíndricas,
de formas muy curvas y además hay relieves plenos, ¿no? Y otro tipo de relieve que recorta un poco el contorno, pero siguen siendo relieves. Entonces es muy variado y muy difícil de ubicar todas ellas. Bueno, hablando sobre lo que puede ser una práctica escultórica preclásica, pues sabemos, conocemos un solo ejemplo, que es, bueno, el famoso Monumento 32 o la mujer escarificada, que se encontró como ofrenda dentro de la caja de agua que estaba debajo del gran relieve o Monumento 32, ¿no? De la que, por supuesto, también vamos a hablar. Este, junto con esta escultura se encontró cerámica, tipo cerámica Prisco, y bueno, esta cerámica pues es muy importante para ubicar y datar, pero también tiene una extensión muy grande, ¿no? Sabemos que coincide con el periodo Tantuán II y Tantuán III, que es más o menos desde el 350 antes de Cristo hasta creo el 200 por ahí después de Cristo. Entonces, el preclásico tardío. Y bueno, aparte de la cerámica, de su datación a partir de la cerámica Prisco, pues también por sus paredes plásticas, pues sí podemos asociarlo al periodo preclásico y a inicios del clásico, especialmente por su parecido con unas figurillas de barro que Gordon Ekholm las llama Pánuco A y las asocia a su periodo, creo que Pánuco 2 y 3, ¿no? Que también más o menos pues abarcan desde el 250 antes de Cristo a más o menos 650 después de Cristo. O sea, tiene las figurillas Panucoa pues tienen una extensión muy grande. Es muy evidente, ¿no? La cercanía por la forma de las protuberancias, en qué parte del cuerpo humano las tiene la mujer escarificada, tanto en los muslos como en los hombros, y esa también pues las encontramos en ciertas figurillas de barro, y también este acomodo como geométrico, que también encontramos aquí, ¿no? Siempre acomodos geométricos. Y además de las protuberancias, pues hay que remarcar, ¿no? La estilización del cuerpo humano, como la cintura es tan esbelta que casi tiene el mismo grosor que las piernas, ¿no? Muy semejante a las figurillas Panucoa, estas dos las publica Holm. Estas, las de abajo, son de un nivel más antiguo, todavía no tienen protuberancias, pero estas del nivel 12 sí se encuentran las mismas protuberancias en muslos y tenemos pues la misma estilización, ¿no? La pierna del mismo grosor que la cintura. Bueno, a raíz de las excavaciones de Streseer-Pean en Tamtoc, pues conocemos una parte muy importante, ¿no? De la historia de la escultura huasteca. Él encuentra todavía en su lugar de pie, al centro de una plaza, dos estelas, bueno, la parte inferior de la estela 1 y de la estela 2, y además se encuentra debajo de una ofrenda, encuentra material orgánico y entonces la puede mandar datar por carbono 14, y gracias a eso pues sabemos que estas estelas podían haber sido erigidas más o menos en el 480 después de Cristo, unos 50 años más, 50 años menos, ¿no? Y bueno, estas estelas pues tienen un tipo de, de diseños en relieve que tal vez recuerden un poco a los relieves del Tajín, no mucho, pero sí, pues digo, es difícil no asociarlos un poco con Tajín, pero más bien con tiempo creo que coincidiría con la fase cacahuatal de Tajín. Y algo muy interesante de estas piezas es que César Penn les llama estelas estatua porque dice que no son completamente estelas, que tienen un alto relieve muy pronunciado, como si fueran estatuas. Entonces, vemos que no nomás están estas figuras en nicho que él encuentra estas dos, sino después encontró esta estela, que nomás se conoce este cachito de pierna, pero dicen que, bueno, que sus dimensiones son muy grandes.
Este está en escala, más o menos, pues lo puse en escala para que vieran el tamaño gigante de esta pieza. Y también el monumento 22, que ahora le llaman el gobernante, también parece ser una figura en nicho. Y estas figuras en nicho, pues claro, nos recuerda un poco a las, no sé, a la Estela de la Venta, pero también a las de Izapa, eh, pero bueno, que son muchísimo más tempranas, pero bueno, es interesante hacer esa mención. Aparte en Taptok encontramos relieves, o sea, estelas que sí son relieves plenos, no son eh, tan pronunciada la tridimensionalidad. Ya hablamos de esta estela y de la estela 4. También está este relieve, donde están la representación de las piernas completamente de perfil, y como que parecería que terminan en garras. También se publican estas dos losas con incisiones. Y esta estela de los dos guajolotes, que a mí me parece muy interesante porque vemos que el cuerpo de los guajolotes se forma con las mismas volutas que aparecen en otras estelas, y aunque en otros lados nosotros no le encontramos pues, figuratividad, aquí vemos cómo van formando el cuerpo, ¿no? Aunque parecen elementos decorativos, en realidad van haciendo estos animales, entonces, bueno, no sabemos qué podrían representar en otras imágenes como esta que está aquí, ¿no? Bueno, sobre el monumento 32, o la sacerdotisa, como le llaman, que no me gustan esos nombres, pues digo, no voy a hablar mucho, es una pieza demasiado impresionante, es muy recargada de elementos iconográficos, muy interesante. Sabemos que, por ejemplo, eh, que a raíz de los cartuchos que están en la parte superior, por ejemplo, Guillermo Aguja decía que había 13 y lo asoció, por ejemplo, con un culto lunar. Ya después, otras personas como Estela Martínez Mora y Guillermo Córdoba dicen que en realidad ahorita las vamos a ver, que son 12, que son el mismo grifo alternado. Sobre policonografía no voy a hablar mucho de ellas, es muy complejo. Por supuesto que esta figura pues, femenina, que tiene un rostro descarnado, los brazos no sé si parecen desarticulados, ¿no? Bueno, pues, invita a muchas interpretaciones, estos personajes decapitados. Pues me interesaría nada más hablar sobre, por ejemplo, la disposición de estos rombos. Es muy interesante cómo se forman con estas líneas de líquido. Bueno, parecería ser de líquido, en este caso pues sangre, ¿no? Porque salen de aquí, pero también del otro, el lado contrario, pues también se parece a la forma en la que representan a veces el agua, ¿no? Y bueno, está acomodo en rombos, pues parece, por ejemplo, a otras producciones del clásico, aunque pues no mucho. Por ejemplo, yo lo asocio un poco con el mural, el estuco del mural de las cuatro eras de Toniná, que de cierta forma pues sería quizás contemporáneo, aunque también no es muy parecido, y también la forma en la que se cruzan las bandas de líquido en el relieve tanto, pues nos recuerda, por ejemplo, a este mural de Atetelco en Teotihuacán. Pero bueno, me interesa más destacar también eh, esta disposición en rombos y en triángulos en esta escultura. Esto lo digo porque, según una hipótesis de Kim Richter, y que también se basa, creo, en Catherine Faust, el, la estela 4 o de la Cuaya era parte del monumento 22, que sí, bueno, son simétricos. Si vemos los diseños detalladamente, pues vemos que sí es un espejo una de otra, ¿no? Entonces, por lo mismo, como esta imagen se cortó, no sabemos si aquí también se continuaba y se hayan cortado otras partes, ¿no? Que haya sido semejante a una especie de distribución en X como este relieve. Eh, bueno, a lo largo de tanto, por ejemplo, aquí en la caja de agua de la Noria, donde está el relieve del monumento 32, vemos continuamente los mismos diseños, los mismos cartuchos, relieve repetidos. Es, Estela Martínez Mora, Daniel Salazar y Guillermo Córdoba proponen que son dos tipos de glifos principales que se encuentran en la mayoría de los monumentos de Tantok, y que uno responde
el que llaman glifo A es una especie de espiral, y el glifo 2B sería más bien dos ganchos encontrados, girados 180 grados, ¿no? Y hacen, por ejemplo, eh, aquí hacen la comparación de un monumento que dicen que podría ser más temprano. Este es la sacerdotisa y este es el monumento 22 o el gobernante. Aquí vemos, bueno, el acercamiento de la banda superior del monumento 32, que en realidad no son, parecería que son 13 cartuchos porque está como complicado, ¿no? Pero en realidad, si este fuera uno, son en realidad 12 y es el glifo A alternado con el glifo B, ¿no? También vemos que los mismos glifos alternados se encuentran en estas bandas, nada más que el glifo B está en el centro y el glifo A están girados 180 grados, ¿no? Siguiendo esta disposición. Y posiblemente también la estela Castrillón eh, puedan ser una serie de los dos glifos alternados. El que se ve mejor es el inferior, que sí se parecería ser el glifo B, los dos ganchos encontrados. El del medio, pues quizás sí se parece un poco al glifo A, una sola voluta, y el de arriba está muy pues fragmentado, aunque sí se parece al glifo otra vez al glifo B, y como la parte de arriba está borrada, pues a lo mejor podría repetirse el glifo A, pero bueno, eso es de especulación. Algo también que lo quería mencionar un poco es cómo se repiten los mismos diseños de borde en la escultura de Tamtok con la cerámica contemporánea. En este caso correspondería a las cerámicas Aquil incisa, más o menos de los años 600, 900 después de Cristo. Y bueno, vemos, por ejemplo, que se repite este diseño, que a veces le llaman guillot, que son como S, una tras otra. Aquí lo vemos en esta estela. Aquí vemos, por ejemplo, otros ejemplos de cerámica Saquil y vemos uno de los diseños. Esta es la parte de costado de la estela Cro 2 de Tanto. Esta es la parte de arriba del movimiento 32. Otra vez volvemos a ver el guillot. A mí, bueno, lo que me interesa aquí es ver cómo estos diseños están funcionando de la misma manera. En la cerámica siempre bueno, rodean a la boca de la cerámica, no la parte más importante, y en los relieves de Tamtok siempre están rodeando, o sea, siempre están alrededor haciendo su función de borde. Bueno, quería mencionar algo sobre esta imagen, es la estela encontrada en el sitio de Celaya, en el Mante, Tamaulipas, y bueno, que ahora le llaman el Señor de la Muerte porque tiene un rostro descarnado, como si fuera una máscara, o nada más su cabeza, y el resto, pues tiene piel, ¿no? También tiene orejas, entonces por eso han dicho, o sea, por eso a veces se considera que tiene una máscara. A mí lo que me interesa es ver cómo se combina esta figura ya exenta, en bulto, y al mismo tiempo en relieve. Las piernas pues, están completamente definidas en relieve a semejanza de la escultura del higo que Walter Staub publica. Pero lo más extraño de esta figura son el acomodo de los brazos en diagonal. El único lugar, bueno, lado donde recuerdo haber visto algo así es en esta estela que encuentra Seller en una cueva de Puensanto, en la región de Chacula, en Guatemala. Y bueno, vemos que también tiene su mano derecha se posa sobre el hombro izquierdo, ¿no? Al igual que este personaje. También este personaje sí proviene ya de una excavación controlada, solamente que, bueno, cuando estaban ahí no encuentran material que la haga susceptible de ser datado, pero está al centro de una plaza en donde las estructuras que están alrededor sí podrían haber sido erigidas desde el siglo VII. Entonces, bueno, a lo mejor estamos ya hablando de una posibilidad de ubicar cronológicamente una práctica escultórica a un tiempo mucho más temprano, que ya no es el posclásico, ni siquiera el posclásico temprano. ¿No? Y también, por ejemplo, si lo pudiéramos asociar con estas figuras que después Navarrete asocia con las figuras con la tradición de brazos cruzados, que dice que es más o menos del epiclásico en la costa del Pacífico. Eh, bueno, ya podríamos hablar, por ejemplo, de un tiempo más temprano, ¿no? Eh, sobre la figura del higo, pues sí es distinta, ¿no? En el resto de la escultura huasteca, en especial por el tocado.
Pues a mí este tocado me recuerda, por ejemplo, a este personaje de Tonalá, que es muy temprano, y también a los tocados de estas figurillas de barro de la fase Tlamimilolpa y Jolalpan de Teotihuacán. Que bueno, primero este tipo de cara se había asociado con el dios mexica Chipetotec, porque parecería como si fuera obviamente el rostro del desollado, pero ya otros autores como Carl Taube y Jaso Fombini consideran que más bien son jugadores de pelota por el tipo de atavío y por el casco que tienen. Y aunque el personaje del higo pues no tiene este rostro de tres huecos, aunque después vamos a verlos en otras esculturas, pero pues sí tiene este casco. Bueno, vamos ahora sí a hablar sobre la relación con otras producciones mesoamericanas. En este caso solamente voy a hablar de un tipo escultórico que a veces le llaman barrigón u obeso. Había hablado de que Walter Stavo había encontrado esta figura ahí en la Huasteca, en la planicie costera, y que había hablado sobre sus rasgos arcaicos. Pues lo que sí vemos son los ojos hinchados y bueno, el cuerpo, y es muy parecido a las figuras de obeso de la planicie costera del Pacífico, de la vertiente del Pacífico, de Guatemala y Chiapas, por ejemplo, como este personaje de Concepción y otros personajes de Caminal Cuyú, que tienen, bueno, el estómago inflado. Vamos a ver otros elementos que se repiten en las esculturas huastecas. Aquí nomás pues, me llama la atención, ¿no? Lo hinchado de los párpados. Eh, por ejemplo, esta figura que está en el Museo de Tampico Alto, también tiene unos rasgos muy extraños que nos recuerdan a los obesos, a las grandes cabezas de Monte Alto, en Guatemala, que también, bueno, son figuras de obesos, aunque estas no son precisamente, eh, aunque estas no tengan el cuerpo entero, por los rasgos se distingue muy bien y me llama la atención, ¿no? La forma en la que está estilizado este. Bueno, estos son otros obesos de la región huasteca. Otra de las características de los obesos es cómo las extremidades se les pega al tronco, al bloque de piedra, dejando, ¿no?, las cualidades de la piedra un poco vistas. De aquí arriba también es del Museo de Tampico Alto. Vemos posa sus manos sobre un vientre hinchado. En el vientre vemos esta saliente semejante a la figura de Concepción de Guatemala que acabo de poner. Y bueno, lo interesante de esta figura es que, bueno, no se ve muy bien en esta foto, pero tiene los ojos huecos y la boca hueca. Y ese es un rasgo que ya no es de los obesos preclásicos, pero sí de versiones más tardías que pueden extenderse al periodo clásico y que además ya no son tan gordos, sino que son más cilíndricos, como o sea, son más bien figuras fálicas, o sea, se acercan a las figuras fálicas. Y esta parte, que es la parte de atrás del mismo obeso, me llama la atención porque, por ejemplo, Carlos Navarrete publica esta figura, este obeso de Álvaro Obregón en Mazatán, Chiapas, y también en la parte de atrás pues tiene estas mismas bandas, ¿no? Y lo interesante es que, por ejemplo, Navarrete dice que probablemente como tiene un glifo, un numeral, probablemente este no es un obeso preclásico, sino que es muchísimo más tardío. O en todo caso, el glifo pues se talló después. Estas figuras también de la Huasteca, las quería mencionar porque vemos otra vez este típico rostro con tres huecos, la boca, los ojos, en especial están las mejillas infladas y la boca cerrada como si estuvieran soplando, que es un gesto muy típico de los obesos y de la versión de los obesos más tardíos, que son las de los ojos huecos y la boca circular. Esta es otra figura, no se nota mucho, pero también tiene la boca circular, hueca, y los dos ojos huecos, ¿no? Este personaje, que es el que se encuentra detrás de la figura masculina del Museo Británico, de la que ya había hablado, y que le iba a volver a retomar, porque era muy interesante, pues vemos este mismo personaje con las mejillas infladas y la boca apretada como si estuviera soplando. Y lo más interesante son estas tres bandas que corren debajo del rostro.
Porque, por ejemplo, en esta escultura de Chacula encontramos este segundo rostro, pero ya no atrás, como en nuestra figura huasteca, sino en el pecho colgando, solamente que en este caso está volteada la cabeza, pero las tres bandas corren como si fueran el cabello. Entonces, bueno, pues hay, es muy importante retomar este tipo de personajes, o sea, sí vale la pena estudiarlos y ver la relación con los de la costa del Pacífico. Y bueno, ya para tratar más bien el tema de los otros materiales de otras producciones huastecas, pues que también nos pueden ayudar para ubicar en tiempo y espacio, ¿no? La escultura huasteca, pues es, por ejemplo, la relación entre los trabajos en concha, en relieve, en piedra, y la pintura mural, que bueno, ya más adelante en otras ponencias, pues se va a hablar más de eso, ¿no? Pero por lo pronto, pues nada más es mencionarlo, como no solo repiten elementos iconográficos, los mismos tipos de atavíos o de detalles, sino además también es el mismo tipo el mismo acomodo, la misma forma de acomodar las figuras en el campo, eh, el llenado, ¿no? El espacio vacío, y bueno, además se habla de las mismas acciones, ¿no? Si este personaje también parece que está describiendo un autosacrificio, al igual que las de Huilotzintla. Vemos también, por ejemplo, que se repite, ¿no? El llamado ojo huasteco, que en realidad es el ojo salido de la órbita, es los dientes acusados, como el tipo de tocado. También, bueno una asociación muy conocida, bueno, son la pintura sobre la cerámica posclásica, negra sobre blanco, o huasteca negra sobre blanco, huasteca polícroma, y pues lo parecido que son con los relieves que se encuentran como si estuvieran tatuados sobre la piel de algunas esculturas en piedra. En realidad son muy pocas esculturas las que tienen estos diseños, creo que son 5 esculturas en punto redondo. Y bueno, pues sí es interesante ver cómo se disponen los elementos semejantes de la misma forma, ¿no? Aquí como esto rodea el pecho y los senos, y aquí también en la misma figura. Eh, eh, por ejemplo, este personaje, que parecería ser la estilización de un segundo rostro sobre el otro, los ojos, también lo encontramos sobre el adolescente o la escultura de Tamuín. Eh, pues utiliza de otra manera, pero sí es el mismo, ¿no? Por eso también cuando dicen, no, que esta figura es una figura que tiene dos personajes, o sea, el que lleva las espaldas y pues hay que ser un poco más críticos porque no sabemos si este también es un tercer personaje, no sabemos si hay más de ellos, ¿no? Por eso yo siempre les llamo figuras múltiples y no dobles. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo con la que se ha asociado la cerámica y la escultura, pues casi se reduce nomás a muy pocas vasijas, que es este tipo de arrodillado, el personaje arrodillado, eh, y que sí encontramos en unas esculturas en piedra. Y bueno, esta pieza es muy interesante porque está estucada sobre una cerámica polícroma. Entonces, este tipo de estucado es muy tardío, eso es lo que se sabe. Y a mí me recuerda más que la pintura a la de las esculturas, ¿no? Porque como como pues por el estuco queda con relieve, es más cercano, ¿no? Cuando se talla con la piedra. Bueno, es muy evidente, por ejemplo, la relación iconográfica entre esta pieza y esta otra. Se repite, por ejemplo, la posición, las jivas ventrales y dorsales, pues las vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí en la espalda, pero en el vientre, también lo que se le llama pecho de paloma. El septo perforado, pues al parecer también lo tenía, solo que ya lo perdió. Tiene estas dos líneas en las mejillas, igual que esta pieza, especie de joya, y también está saliente, pues la podemos encontrar en este órgano salido, o también podría ser un corazón o una joya, ¿no? Ahora, lo que es interesante es ver cómo esta forma muy prismática, rectangular,
en cada uno de los dos soportes responde a dos funciones distintas, ¿no? En este caso, pues es la capacidad de contener, la función, o la necesidad de contener de las vasijas, y en este caso, pues es por, quizás por la forma del bloque de la piedra, ¿no? Que es muy maciza. Entonces vemos cómo cada uno encontró su propia solución, pero llegó a conclusiones semejantes. Bueno, la escultura del caracol en madera, que ya habíamos hablado, nada más quería pues hacer mencionar, por ejemplo, la cercanía con otras esculturas masculinas de forma muy cilíndrica. Tiene, por ejemplo, el mismo hueco de la mano derecha y la mano izquierda en distinta posición, como acostumbran muchas figuras masculinas. El, esta forma elíptica que tiene entre las piernas, también que encontramos en algunas piezas masculinas. Y bueno, también quería mencionar, por ejemplo, estos dos trabajos en concha, que son trabajo ornamental de la isla de Sacrificios, no son de la Huasteca, pero me recuerda mucho a esta estela de Cerro Cebadilla de la Huasteca por la forma en la que están acomodada el personaje, cómo está representado esta especie de ave, que algunos dicen que es una águila arpía, por el tipo de cresta que tiene. Y por ejemplo, lo que me interesa es esta figura, ¿no? Que encontramos en la plástica escultórica huasteca, no es bueno, es como por el diseño por excelencia, ¿no? De la escultura huasteca. Y otra asociación con otras producciones que no se hace mucha mención es con este tipo de figurillas que Stresser Pean le llama meramente moldeadas, porque están como recortadas en molde, pero no del todo. Son muy planas y bueno, repiten los mismos elementos iconográficos que las esculturas femeninas en piedra. La mayoría de las figuras meramente moldeadas son femeninas también. Por ejemplo, en su publicación sobre las figurillas del preclásico, Ángel García Cook y Denise Gómez Santiago remarcan su parecido plástico con la escultura. Entonces es algo que hay que llamar la atención porque no nomás es por los elementos que repite, sino lo que más me quiero destacar es que las figurillas son meramente moldeadas, detrás tienen una pequeña concavidad. En la escultura nosotros conocemos que estas lajas tienen una concavidad, una forma curva, porque, bueno, las lajas de arenisca se cortan de esa forma y entonces pues siempre se aprovecha la parte convexa, pues se aprovecha para el frente, ¿no? Para poner la cara, el pecho. Y, bueno, en la parte de atrás pues se queda la concavidad. Entonces, mientras en la piedra pues tiene sentido eso, en las figurillas pues es extraño que se haya repetido, ¿no? Esta curvatura parecería que es un préstamo de la escultura hacia las figurillas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que tendría que ser anterior, esto al menos algunos rasgos de la escultura femenina tendrían que haber sido anteriores a la producción de figurillas someramente moldeadas, ¿no? Que son de el preclásico temprano, pero algunas se pueden extender al epiclásico. Digo, son del posclásico temprano, pero algunas se pueden extender un poco antes, a finales del clásico o epiclásico. Este es otro elemento del que quería hablar, que es el diseño más común de la escultura, que consiste en una serie de curvas festoneadas, como un festón si nosotros vemos lo que es el festón en los textiles, pues es una figura algo así semejante, y luego combinado con otros círculos o aros o semicírculos. Yo por eso le llamo a veces aro festón, ¿no? Es decir, de los que se desprenden y de los... ¿sí? ¿Llama? Adelante, Georgina. Se nos metió un audio, pero ya silenciaron el Que micrófono. voy un poco pesada, pero bueno, me voy a curar. Y bueno, y
este tipo de combinación entre el aro y el festón lo vamos a ver de distintas maneras. Hay veces que se acomoda, a mí me da la idea como de unos ojos, de una figura, una especie de rostro. Es el que encontramos, ¿no? Alrededor de los tocados semicirculares, como si fuera el cuerpo de las serpientes, también en esta escultura de Cerro Cebadilla. Y bueno, lo más interesante es que este tipo de diseño es muy común en la cerámica saquil incisa. Este es un pequeño resto de cerámica saquil, que bueno, sabemos que es del, más o menos del periodo 4, Pánuco 4, siglo 7, 8. Pero no solo eso, sino que en un ejemplo de cerámica Prisco, que sabemos que es muy temprana, pues encontramos, por ejemplo, este diseño, que también se parece un poco al de las esculturas, ¿no? Entonces nos hacen como dudar si realmente son tan tardías las esculturas o simplemente pues fueron elementos tan importantes que persistieron durante muchos siglos. Bueno, quería ya hablar, por ejemplo, de las estrategias de sistematización del corpus escultórico. La principal, bueno, claro, es el trabajo, el catálogo importantísimo de Beatriz de la Fuente y Nelly Gutiérrez sobre la escultura huasteca en piedra. Es pues el primer intento en el que se busca organizar esta gran cantidad de piezas. Y bueno, el criterio que ellas siguen, pues es temático, ¿no? Y lo que pasa, lo que sucede, ¿no?, con este criterio temático es que las figuras que no entran, pues están como en una categoría aparte y bueno, es muy problemático, ¿no? Porque se separan en figuras que no es determinable el sexo, entonces dejan de tener importancia como figura femenina, como figura masculina. Esto está mal, que es masculino. Pero lo peor de todo no son este tipo de categorías a las que le llaman figuras mixtas o peor todavía varios. Entonces, a la larga, estas figuras que pueden ser muy, muy interesantes dejan de tener importancia porque como no pueden ser reconocidas temáticamente, no, ya no entran dentro de un discurso, ¿no? Por ejemplo, yo puse aquí estas dos imágenes que me parecen que me llaman mucho la atención. Esta que está dentro de las figuras que no pueden ser determinables. Entonces, pues ya hay que tener como, porque como ya no se puede asociar con una deidad o no se puede asociar con un culto o algo, entonces quedan como fuera, ¿no? O no se diga esta que entra dentro de la figura mixta o no, o en varios creo, y pues bueno, no deja de ser muy, muy, pues valiosa, ¿no? Estudiarse. Y bueno, es importantísimo el trabajo del catálogo de Beatriz de la Fuente Gutiérrez, porque es, por supuesto, es la base para la mayoría de los estudios sobre la escultura huasteca, ¿no? Por ejemplo, el trabajo ya posterior de Lorenzo Ochoa y Gerardo Gutiérrez, pues también se basan un poco en esta forma de catalogar la escultura, aunque ellos, por ejemplo, sí separan las figuras jorobadas de las figuras humanas masculinas, y bueno, con muy obvias razones, porque ahorita veremos por qué, ¿no? Yo la verdad, pues para buscar una alternativa para hacer una organización pues de este mar de esculturas, pues decía, bueno, ¿cómo se pueden entender de otra forma, ¿no? Donde ya no sea importante si la puedo reconocer su tema o no, sino que todas entren y tengan su lugar, ¿no? Entonces yo estaba pensando en cuáles son los procedimientos espaciales que crea, que los procesos que utiliza el escultor, ¿no? Primero, antes que nada, ¿no? ¿Cómo va a disponer la piedra? Si la va a acostar, la va a poner vertical, eh, cómo va a proyectar la figura, o sea, si va a poner la cara principal si va a poner la cara más grande de la piedra, va a poner el frente, o si en la cara más grande va a poner la representación lateral del lado, o si podemos decir que el lado y el frente son iguales, porque la forma de la piedra es un bloque cilíndrico o prismático. Cuántos ejes de simetría o planos de simetría tiene, cómo va a ser la relación masa-vacío, o sea, cuántas oraciones va a poner, si va a abrir el espacio entre la piedra o no, cuál es la relación fondo-figura, o sea, si la figura está exenta o está dentro de pues no exenta o está dentro de una figura regular, aunque sea, digamos, exenta, o que sea bulto redondo, pero se puede decir que está en un espacio intermedio, ¿no?
También, por ejemplo, la proporción de la losa, si es muy delgada o es más o menos, no es tan esbelta, o si es cilíndrica. Al parecer, lo interesante de esto es que si hay hacer un cambio entre estas categorías, sí produce un cambio temático, ¿no? A raíz de esta separación que hice, pues se crea como una especie de matriz, ¿no? En donde hay ciertas combinaciones, si es la figura frontal, si está exenta, si está horadada, si está... Y lo interesante es que cada una de estas separaciones coincide con un contenido temático específico. Por ejemplo, pues sabemos que las figuras representadas de perfil, o sea, que sobre la superficie principal se pone el costado, pues son, por ejemplo, relieves de ave, pero también son los famosos encorvados, ¿no? Que siempre son laterales y no frontales. Y entonces vemos que, por ejemplo, relación entre ciertas figuras que parecería que temáticamente no existe, pero luego veremos que a lo mejor que sí hay, ¿no? Porque el hecho, por ejemplo, de abrir una abertura entre una figura que está muy adosada a la piedra y le ponemos un vacío, pues ya se crean estos seres que tienen bastón y que llamaron después, ¿no? Ancianos encorvados, ¿no? Y bueno, lo que a mí me interesaba es organizar las piezas de tal modo de que todas tuvieran su lugar su lugar, aunque no pudieran ser reconocibles, porque si podemos hablar si es una figura frontal, si está esculpida de costado, si es una figura dispuesta horizontal, entonces ya se empiezan a tratar las cosas de distinta manera. Bueno, entonces, ya para hablar sobre lo más, para terminar, hablar sobre algunos puntos, algunos elementos iconográficos que sí me gustaría como pensarlos de otra manera. Es por ejemplo, en este caso estamos hablando de una transición entre la estela, el relieve pleno y la escultura exenta o en bulto, ¿no? Entonces, si lo vemos gradualmente, vemos su relación como hay ciertas piezas, ¿no? Que entran entre, no son ni estela ni son relieve. Y bueno, algo muy interesante en estas figuras que provienen de la forma de la estela es que para ocupar este espacio, una forma rectangular o trapezoidal, el primer problema para meter una imagen antropomorfa es la anchura de la cabeza, ¿no? Que es muchísimo más pequeña que el contorno. Entonces, pues hay dos estrategias para llenar ese espacio, ¿no? Una es extender la cabeza hasta los extremos, deformarla, como en este caso, y la otra es poner un elemento entre el contorno y la cabeza, que, bueno, a la larga, pues da pie a este tocado semicircular eh, que puede tomar muy distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues vemos el típico tocado huasteco que le llaman el resplandor o en abanico, que parecerían como figuras o pétalos acomodados radialmente. Y bueno, vemos ya cómo se transforma de esta figura que está muy cercana al contorno de la losa a una figura donde el contorno ya se pierde, ya no sabemos cuál es la forma original de la losa y este resplandor o abanico pues ya se observa como si fuera un elemento independiente, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con el material o el soporte de donde provino. Y bueno, por ejemplo, bueno, como seguramente muchos conocen, el famosísimo pasaje del libro 10 del Códice Florentino, cuando habla sobre las costumbres y las vestimentas de los huastecos. Ahí menciona que esas personas vestían, bueno, entre los muchos atavíos, llevaban una especie de tocado acomodado como en rueda, hecho de plumas rojas o hechas también de hoja de palma, que se lo ponían detrás de las cabezas y también detrás de las espaldas, ¿no? La palabra
aquí en agua que utiliza, pues es muy interesante porque es como, es de hojas de palma y con un verbo que significa que está dispuesto como la palma de la mano, ¿no? Abierto. Es justamente, ¿no? El abanico, tocado en abanico. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros nos vamos a estas fuentes y decimos, ah, claro, ahí está explicándonos qué es esto que vemos aquí arriba en los personajes femeninos. Pero, por ejemplo, lo que no vemos también es cómo, de dónde también provino este abanico, ¿no? Su relación con la forma de la estela, cómo la escultura sigue todavía, la escultura huasteca sigue todavía muy apegada al contorno, todavía no se ha separado por completo de la estela, del relieve. Entonces, pues también hay que ver, estudiar este tipo de elementos, no solo por lo que por la forma que adopta, ¿no? Sino también de dónde viene y por qué es así. Si nos da un poco de tiempo para ver también, por ejemplo, otro elemento muy importante, muy interesante, que son los personajes a las espaldas, ¿no? Estos personajes dobles. Bueno, esto es una de las tipologías más comunes, ¿no? En la Huasteca, que es como una piedra muy poco labrada, donde apenas se le hace un rostro, y las mismas formas naturales de la roca, pues dan la idea que tienen unas jivas dorsales y también ventrales muy, muy salientes, ¿no? Entonces, sobre estas jivas, en ciertos casos se puede labrar algunos rostros humanos o animales, a veces con mayor o menor detalle. Este personaje no está muy detallado, pero ya da la idea que es un cuerpo entero, y pues ya vemos el cuerpo completo del personaje que está adosado o pegado como si naciera de la jiba, ¿no? Como si fuera la misma piedra a la que se le va dando un poco cara, ¿no? El rostro. Por lo general, los rostros que están, las cabezas que están detrás, como si fueran las jivas, eh, a veces son los rostros, recuerdan los rostros descarnados o personajes simiescos como este, ¿no? Y bueno, aquí vemos otra escultura muy masiva donde vemos este encorvado, aquí sí tiene claramente su bastón. Y bueno, lo más interesante de este es que sobre la jiba tiene perfectamente detallado este pequeño personaje, menor que el otro, con su eh, pecho quizás abierto y una especie de quizás de órgano, y el rostro pues descarnado, que vemos, aunque esta figura no es frontal, no es plana, vemos que es el mismo personaje que el que tiene las típicas figuras dobles, ¿no? De llevar detrás colgado un personaje semidescarnado. Entonces, cuando vemos en retroceso, ¿no? Como de la jiba, de la forma natural de la piedra, luego se vuelve una jiba antropomorfa con un rostro sugerido, después el rostro se convierte en un cuerpo completo, hasta que llegamos a esta figura donde ya el personaje posterior ya no tiene nada que ver con este miembro corporal que era la joroba, sino que ya se vuelve un ser independiente. También es otros personajes, esculturas con personajes dobles o con personajes múltiples. Quería hacer mención porque en realidad aquí el personaje secundario, el pequeño que se encuentra atrás, tanto este como este, no es el ser de rostro descarnado y extremidades flojas, sino es un pequeño personaje con las extremidades dobladas, flexionadas, y con un gran hueco en el centro, ¿no? Como pues, las representaciones de Tlatelolco en la plástica mexica. Y lo interesante de estas dos piezas es que el personaje del frente no es pues parecería por los huecos de los ojos, también esta tiene huecos en los ojos y la boca, parecería más bien que el personaje descarnado es o en realidad pues es una máscara, o no hay un rostro detrás de él. Aquí estamos en entrar un poco ya en lo que es cómo interactúan, ¿no? Las figuras dentro de una misma pieza. Quería hablar sobre
cómo van intercambiándose, ¿no? Estos seres, aquí, estos personajes. Aquí, por ejemplo, todavía no vemos el bastón. El personaje es el mismo, todo él, es la espiga de piedra, ¿no? No se ha separado del bloque de piedra al que está agarrado. Aquí ya encontramos que el personaje antropomorfo literalmente sí tiene una estaca de piedra, una espiga de piedra entre sus manos, como si la enterrara. En este caso, pues la espiga de piedra ya es un nuevo personaje antropomorfo, y aquí es más interesante porque todo él se ha convertido, o sea, todo el, el personaje encorvado, él mismo se ha convertido en la estaca de piedra. Si vemos, por ejemplo, si la comparamos con este, que tiene un poco curvada la cabeza, como si fuera una serpiente o como si fuera otro encorvado, vemos que este adquiere como el mismo gesto. Georgina, necesitamos cerrar, por favor, para pasar a las preguntas. Claro que sí. ¿Quieres ya parar o quieres que me adelante? Pues quizá lo conveniente sería parar para poder recibir preguntas de los asistentes. Ok, claro que sí, adelante. ¿Quieres que apague el micrófono? No, déjalo abierto para que respondas rápidamente. Les pedimos por favor a aquellos que tengan alguna consulta, alguna pregunta para Georgina, nos la externen, ya sea vía escrita o también abriendo su micrófono, pero antes levantando la mano del Zoom para poderlos atender por orden, por favor. Delia Velázquez, si quieres. Adelante, Delia, por favor. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, como durante la presentación presentaron a un viejito que decían que era luminoso, y justo nos quedamos en esa hojita de la presentación, porque no sé si puede regresar a esa última hoja que nos estaba enseñando, que nos estaba mostrando, A ver, ¿qué tengo problemas? No se escucha bien. ¿no? No. A ver, dame un segundo. No, no sé si puede escribir la pregunta. Se oye muy cortado. Sí, vamos a pedirle que escriba la pregunta y bueno, como son 15 para las 8, por Hola, ¿ya me favor, escuchas? Es que tenía el micrófono acá lejos. Parece ¿escuchas que se ahora? escucha un poco mejor. Ah, ok, muy bien. Mira, justo yo pregunté a media presentación de el viejito luminoso que mencionaste, y justo nos quedamos en esa última hoja, ahorita que estabas hablando, Ajá. y me llamó mucho la atención porque tenemos uno similar aquí en el Museo Regional Huasteca. Ah, Este, ¿Podemos ver esta claro. última fotito? Ya, ya, ya. Sí, Eh, el viejito libidinoso. Libidinoso, Sí, dijiste. porque le llaman así, porque lo asocian con el culto fálico. Entonces, Ah, mira, aquí, ajá, en este encorvado que muestras. ajá. Pero en la última hojita que enseñaste, ¿Esta? mm, Ah, la no, anterior. ajá, o sea, no. Ajá, en esta es donde nos quedamos, por ejemplo, en la de nuestra mano derecha, Ajá, esa, ajá, veo que tiene marcada como la espalda, como si fuera la columna, Ajá, sí. y justo esa marca la tiene el que tenemos aquí, en el museo, y también está sobre un bastón. Y Ajá. justo me da mucha curiosidad porque tiene marcadas las arrugas. No sé si eso es algo peculiar o no. Y desde que lo muestras en el anterior, también me llamó la atención de estos que tenemos aquí. Sí, exacto. Por ejemplo, esta forma de representar las vértebras muy salidas, pues sí podría Ajá, ser todo un tema, porque a veces, no, pero otras que he visto están mucho más salidas y dan la idea de como si fuera la columna de un animal, de un saurio o algo así. Entonces,
Por eso mencionaba cuando hablaba cuando decía que tenía cierta cercanía animal, porque muchas veces estos seres, estos sí son antropomorfos, pero otros tienen rostros de animal y otros, como te menciono, estas vértebras, da la idea de ciertos animales. Entonces sí es un punto interesante lo de las vértebras salidas. Aquí hay dos en el museo. Uno que está más alto, como de 50 60 centímetros, y uno chiquito, como de 25 30 centímetros. Muy similar. Otra vez no se oye, pero no sé si ustedes sí la escuchan bien. Yo creo que Poco. a lo mejor es mi audio, se escucha muy bajito. No es solamente que está bajito, sino que tienes como reverberación. No sé desde dónde estás hablando, si tienes un micro, unos audífonos, algo que nos está haciendo un poquito de ruido. Sí, dice que bueno, tiene unos audífonos. Es que se vicia mucho el audio. Sí, pero de todas formas que lo mandes escrito y si hay tiempo para que la lean. Y bueno, lo que escribe Luis Rodolfo Monreal está preguntando, doctora, por las conclusiones de la presentación. Pedimos una disculpa por haberla interrumpido, pero como tenemos también que escuchar las preguntas y los comentarios, por eso fue necesario. Pero si se pueden adelantar algunas conclusiones preliminares de este trabajo, doctora. Mm, Bueno, mira, no hay una conclusión como tal. En esta última parte lo que yo quería remarcar nada más era como eh, analizar algunos elementos iconográficos desde otro punto de vista. Por ejemplo, estos elementos que están sobre la cabeza, ¿no? Que parecerían ser tocados en forma de animal, de ave. Este, encontramos, bueno, muchas referencias, por ejemplo, al órgano sexual femenino, como si fueran vaginas, y vemos que hay cierta, incluso interés, ¿no? De representar las partes con cierto detalle, por ejemplo, los labios menores, los labios mayores, o también el clítoris, que podría ser identificado quizás con la parte superior de los picos. Ahora, sabemos muy bien que hay en la Huasteca pues referencias a los órganos sexuales, por supuesto las esculturas fálicas, que tampoco ya no hablé de eso porque es interesantísimo, porque no nomás son masculinas, sino hay figuras femeninas que están embarazadas pero son fálicas, entonces pues son órganos masculinos embarazados, es muy muy interesante, entonces hay que como, eso es lo que es importante repensar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues sí podríamos decir, hacer esta alusión a los órganos sexuales de estos tocados, pero más que nada, por ejemplo, hay que compararlos con estos elementos, ¿no? Estas asociaciones que hacen expresivas, en donde ahora ya no está en la cabeza, sino está en las manos, y luego qué está señalando con las manos, ¿no? Entonces uno empieza así a asociar las figuras, y es otro modo de explicar las figuras, bueno, ya no pudimos hablar de ellas, en vez de ser aberturas romboidales, son aberturas circulares, eh, todas coinciden con personajes masculinos. Y bueno, que era de lo último que iba a hablar, y era algo muy, muy simple, era por ejemplo ya se ha mencionado, bueno, que tiene simetría bilateral las figuras femeninas, y las masculinas en muchos casos no tienen un brazo diferente al otro. Marcia Castro Leal decía que bueno, es que las figuras masculinas están en movimiento y se asocian a la actividad, en cambio las femeninas es como a lo mítico, al centro, a la tierra. Y bueno, lo que yo quería decir es que estas figuras no están tanto en acción, no son muy libres, son tan rígidas como las femeninas, pero hay que ver cómo se asocia, o sea, cuál es la relación, por ejemplo, entre un brazo y el otro, ¿no? Siempre están acomodados como si formara este, una, un diseño en diagonal y formando triángulos encontrados, pero volteados 180 grados. Y también hay que ver qué juego hacen con estos huecos, ¿no? A veces los tienen aquí, a veces el hueco se voltea. Por ejemplo, aquí está
este brazo va hacia arriba, está como hacia atrás, este está hacia abajo, este va arriba, entonces siempre hay juegos de oposición entre los brazos de las piezas masculinas. Y por ejemplo, también cómo juegan con los huecos, ¿no? O sea, no nomás son huecos para poner ya sea estandartes o hachas, sino que también son elementos expresivos y hay que ver cómo juegan, ¿no? Con los vacíos. Hay que recordar que la escultura de Tamuín, que son de las más impresionantes de todas, la del adolescente, creo que tiene 7, 8, 9, no me acuerdo cuántos huecos, ¿no? Entonces eso es algo que no se le ha puesto interés porque se le ha dado demasiado interés a lo iconográfico, a saber qué representa, quién es, y no vemos todos estos juegos expresivos y plásticos que tienen las esculturas y de las que podemos incluso disfrutar aunque lamentablemente no sepamos qué representa. Creo que, bueno, sí, eso sería la conclusión. Pero dice Julián Díaz, se ha afirmado constantemente que los huastecos descienden de los mayas, pero entendí en la primera parte de la ponencia que ese es un tema muy discutido aún. Bueno, sí, los huastecos modernos, los Tenec, pues sí son, lingüísticamente son una rama mayense, ¿no? Ahora, yo sí tengo mis dudas de que si los que crearon la mayoría de estas esculturas que presentamos aquí son los mismos huastecos o tenec que estaban a la llegada de los españoles. Claro, los investigadores no se ponen, no, todavía no tienen, pues tienen hipótesis. Primero se creía que la rama huasteca se había separado muy anteriormente de los mayas. Ahora hay otras hipótesis donde no es tan tardío la separación. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el trabajo de Alma Rosa Espinosa y de esta Lucero Guadarrama. Alma Rosa es arqueóloga y Lucero Guadarrama lingüista. Y bueno, ellos han asociado, por ejemplo, el origen de los protohuastecos con no solo a la afiliación maya, sino también con una gran influencia mijezoquiana, por ejemplo, en cambios muy importantes en la lengua, que tiene préstamos del TENEC, que no pueden deberse solamente a influencias muy superficiales, porque ya no está no solo en el léxico, sino también en la estructura, en la base de la lengua. Entonces, y además también, por ejemplo, hablan de los restos cerámicos que tienen asociación, por ejemplo, al periodo chicanel de Oaxactún, como la cerámica Prisco de la que hablé. Entonces, es posible que los habitantes muy tempranos de la Huasteca, durante el preclásico, hayan sido de filiación mijezoque, más que maya. Y bueno, también no hay tiempo de hablar de todas las relaciones, por ejemplo, con la Olmeca, de la escultura huasteca, pero también para mí tiene muy, muy fuertes asociaciones con la Olmeca, y solamente hay que ver las esculturas femeninas, cómo parecen hachas antropomorfas preclásicas, ¿no? Entonces, todo eso sí hay que tomarse en cuenta y definitivamente para mí, si tuviera yo que decir qué relaciones tienen con otras grandes culturas tradiciones mesoamericanas, no es con lo maya, por supuesto, es con lo mijezoquiano o con lo olmeca o con lo que después fue lo olmeca y habitó en la costa del Pacífico, en la región del Istmo. Muchas gracias. ¿Podemos dar lugar a una pregunta o algún comentario más antes de cerrar? Si alguien quiere abrir su micrófono, se puede, o si no, la pregunta directamente en el chat. ¿Alguien más? Alfredo Lara, Claudia. Alfredo, por favor. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien ahí? Te escuchamos muy bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, mi comentario y pregunta era precisamente en torno a esto último que mencionó sobre la influencia de la cultura Tenec. Y yo iba a mencionar o iba a comentar que esta teoría de que no era descendiente de los mayas, sino al revés, que precisamente la Tenec fue antes de los mayas, por varios factores que se mencionan, de la cuestión de la adoración a la luna antes de que se diera la adoración al sol. Y bueno, ese es un comentario, ¿verdad? No puedo decir que yo soy experto en eso, pero de lo que yo he leído,
Y la otra sería como esta duda de cómo no confundirse al momento de analizar las piezas y poder, pues, decir o asegurar que significan tal o cual cosa, cuando en realidad, pues, no hay digamos, un lenguaje escrito que especifique qué son, ¿no? Porque a veces ven unas figuras y dicen, ah, bueno, este es Deepak, cuando pues ya se ha visto Deepak en otras culturas y lo primero que se piensa es que tiene que ser Deepak, ¿no? O que tiene que ser Quetzalcóatl. Y bueno, creo yo que a veces esto también es como un poquito confuso, ¿no? ¿Cómo no confundirse al ver esculturas o estatuillas de una cultura y de otra y asegurar que son pues el mismo o la misma deidad, ¿no? Sí, pues claro, tiene mucha razón. Por eso este, bueno, quien se encarga de eso realmente los admiro mucho porque es un trabajo muy arduo, muy difícil. Em, Por eso yo a la iconografía no trato de no meterme, más bien como me interesa ver, bueno, si se puede identificar con eso, ¿por qué, no? ¿De dónde viene esta estilización de mostrarlas así, de tal manera? Y si la iconografía es muy confusa y por eso siempre he tratado de buscar una forma alternativa para estudiar estas piezas y bueno, a mí me funcionó, pues ver la disposición de el modo de composición o el campo compositivo, o sea, cómo se disponen las figuras en el material. Bueno, aquí dicen interesante información. Muchísimas gracias por el seminario. Muchas gracias, Georgina Parada. Sumamente interesante la información. Luis Rodolfo comenta, esos elementos amplían la visión y la comprensión de la cultura huasteca y bueno, has tenido visitantes hasta de Salinas, California, en Estados Unidos y bueno, gente de todo México interesados en la cultura huasteca. Creo, doctor Lalo, que ya sería por hoy todo. Agradecerle a la doctora Georgina Parada su presentación. Sí, Claudia, creo que ya es conveniente cerrar. Agradecer a todos los interesados por su asistencia al seminario y también pues invitarlos a la próxima sesión. Recordar que es el 14 de agosto y la maestra Amaranta González Hurtado nos estará presentando su ponencia intitulada De pintura huaxteca, murales de Tamoy y Tamtoc. Entonces, les agradecemos. No sé si podamos abrir la cámara, aquellos que puedan, si no, no hay ningún problema para hacer una pequeña copia, impresión de pantalla y pues tener la evidencia, ¿no?